Conversamos con Stalin González, dirigente de Un Nuevo Tiempo, quien forma parte de la delegación que negocia en México. Empezando por este tema, Stalin, además de gracias por estar con nosotros, ¿cómo se estimula al gobierno a que participe en una negociación teniendo una oposición tan fragmentada y como no viviendo su mejor momento? Sí, primero gracias a ti, ¿no? Yo creo que lo primero es que hay una posibilidad real de que se puedan construir acuerdos. Si vemos la negociación desde el punto de vista de los derechos, es mi visión. Sí, hay derechos políticos, pero también hay derechos fundamentales, derechos sociales que pudieran mejorar la calidad de vida hoy de los venezolanos. Y ahí hay una oportunidad de poder llegar a acuerdos en temas sobre servicios de agua, servicio eléctrico, escuelas, hospitales, mejorar el salario de los empleados públicos, de las pensiones y tomar el tema de los derechos políticos. Pero el gobierno se ve como muy fuerte ante una oposición dividida, sin presión interna. Claro, pero una cosa es que la oposición no esté viviendo su mejor momento en términos de la unidad, y otra cosa es como el país ve a Maduro. El país no ve a Maduro como una solución, y por algo los números hablan entre 70 y 75% del país está en desacuerdo con Maduro. Es una presión que está ahí, que te lo demostró además en agosto la protesta del sector de educación. O sea, ahí hay un reclamo latente que necesita tener algunos acuerdos en el área social y en temas políticos. Pero la oposición pareciera estar un poco ajena a todo ese reclamo, porque su discurso, y usted lo ha dicho, no ha estado conectado con la gente. Bueno, pero ese es el esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Y el esfuerzo y el debate a lo interno de llevar a la tarea, de llevar el plan o llevar a la oposición a que es la gente, es darle respuesta a la gente. Sí, la negociación es una herramienta. La negociación no es un objetivo, la negociación es una herramienta para poder lograr algunas cosas, lograr acuerdos, pero no puedes ver la negociación como una herramienta. Ahora estamos haciendo todo el esfuerzo de retomar discretamente ese proceso, poderle dar solución a los derechos de los venezolanos, tanto sociales como políticos, y yo espero que todo ese esfuerzo que se está haciendo dé resultado en el favor de los venezolanos. Usted ha dicho que la oposición está desconectada, el discurso de los políticos en general está desconectado de la gente. ¿Qué está haciendo Stalin González para conectar con la gente? ¿Cuál es el trabajo de un cuadro como Stalin González? Sí, lo primero es el debate interno. Uno solo no va a mover a todo un colectivo, a toda una organización, y el debate a lo más amplio, a que hay que conectar significa tener empatía, por lo menos. Creo que la gente, cuando uno recorre, y hemos hecho un esfuerzo de recorrer varios estados, varios municipios, de no ir a las capitales, sino ir a la Venezuela profunda, como dicen, es por lo menos ser empático con la gente. Yo creo que la gente entiende que uno no va a resolver el problema, porque uno al final está en la oposición. Pero la oposición ha tenido y ha ampliado sus espacios, tiene concejales, tiene diputados regionales, y ir a escuchar a la gente donde viven, en el caserío, en el pueblo, ver la demanda que hay con las escuelas, con los ambulatorios, el tema del agua, la electricidad, el transporte público, y a través de esos concejales y diputados regionales canalizar que por lo menos algo se pueda resolver, que su reclamo sea escuchado, visibilizar ese reclamo. Creo que es parte de lo que hay que hacer. Discutir y hablar con organizaciones más allá de los partidos, ONG, sindicatos, gremios empresariales. Tienes que hacer política, o sea, no puedes hacer un debate de los grupos de WhatsApp de los partidos. O sea, la política significa buscar soluciones y dar soluciones, y hay distintos actores en el medio de esto, ¿no? Hablando de los distintos actores, ¿no están las organizaciones de base, los liderazgos locales pasándole por encima a la clase política, a la dirigencia de los partidos? Yo lo que creo que la elección del 21, entre las lecciones que nos dio, es que hubo una renovación de los partidos. O sea, al final había una clase política que estaba como en el status quo: aquí no se mueve nada, no voy para elecciones, aquí sigo bajo un discurso muy radical, lo que estaba fomentando era el status quo. Y hay una gente que participó, la base participó, y fueron electos concejales, diputados regionales, alcaldes, gobernadores, y eso ha dado una renovación de los partidos. Eso es lo que yo creo, además de otras lecciones que nos ha dado el 21 de noviembre. ¿Cuáles son esas lecciones? ¿Qué tienen que aprender la clase política de esas lecciones? Primero, que el 21 de noviembre para mí es la victoria triste del gobierno.
porque sí, tuvieron más cargos, pero en términos de votos, ¿cuánto sacó la tarjeta de la MUD y la Alianza Democrática y otros factores como los alcaldes, como fuerza vecinal? Lo que te demuestra que hay un gran sentimiento de cambio. Esa gente votó por esas tarjetas porque los veía como opositores, los veía como opción, los veía como alternativa y vio a esos dirigentes que estaban ahí como mejores opción. Una cosa es la discusión de cómo obtuvieron las tarjetas, pero la gente que votó por esa tarjeta votó porque creía en el cambio. Entonces, lo primero es que hay una gran posibilidad de usar la herramienta del voto como un instrumento de cambio. Durante mucho tiempo el voto ha sido una herramienta de lucha y creo que hoy hay que convertirlo en una herramienta de cambio y lograr que en el 24 las cosas cambien en el país. Hay una oportunidad. Esa es la lección de renovar, la lección de que participando y organizando se pueden hacer las cosas. O sea, creo que la gran lección para lo interno de la oposición quedó atrás del debate, por lo menos en lo público, en la abstención. No quiero decir que no haya quienes crean en eso, pero en lo público hoy es muy difícil de volver a esa política. Para cerrar el tema primarias, ¿cómo ve Stalin González las primarias? Lo hemos escuchado diciendo que deben ser amplias, pero hay un tema allí con los partidos judicializados, hay un tema con la participación del CNE. ¿Cómo se puede plantear un escenario de primarias? Sí, lo primero es que yo creo que hay que ver esto como una visión estratégica, de cómo ganamos el 24 y cómo ganamos el 25. Elecciones presidenciales y en el 25 elecciones de la asamblea, gobernadores, alcaldes. No es la primaria por la primaria. Dentro de ese plan estratégico, las primarias son una herramienta que está en el camino, ¿sí? Pues necesitas elegir un candidato, tener una unidad con base a las primarias. Pero el objetivo no son las primarias, el objetivo es cómo ganamos en el 24. Entonces tienes que hacer unas primarias amplias. El gobierno tiene un plan, porque el gobierno sabe que es minoría. Necesita dividir a la oposición, pues yo siempre digo que en tres, por lo menos en dos candidatos, y empujar un pedazo de la abstención. Entonces tienes que hacer esas primarias de manera que todo ese sentimiento de cambio participe y no regalarle argumentos a quienes quieren dividir a la oposición diciendo que somos unos sectarios, que estamos haciendo una primaria entre nosotros. Dos, que logremos que participe la mayor cantidad de venezolanos mayores de 18 años. No somos nada más los venezolanos en el exterior, sí, claro que son importantes, una buena cantidad de venezolanos han salido del país, tengo mi hermana, mi cuñado, primos que han salido del país, pero en Venezuela también hay desde el 2015 una gran cantidad de venezolanos mayores de 18 años, desde el 15 por acá, que no se han inscrito en el registro electoral, o la migración interna. Entonces la lucha es porque haya una apertura al registro electoral y que todos los venezolanos mayores de 18 años puedan participar, no solo un sector. Dos, bueno, que sean amplias, que busquemos el tiempo que garantice la mayor cantidad de venezolanos que participen en esas primarias. Es decir, o sea, el 23. Es que yo creo que tienen que ser en el 23. La discusión va a ser si son en el primer trimestre, si son a finales del 23, y hay que garantizar la mayor cantidad de venezolanos que participen. Yo soy de los que creo que mientras más cerca de la presidencial estemos, más vas a garantizar más participación. Hay gente que no cree que hay que hacerlas ya. Bueno, ese es un debate. Yo creo que no se trata de elegir un jefe de la oposición. Se trata de elegir a alguien que pueda garantizar y que nos ponga más cerca del cambio político. Y hay quienes creen que quieren elegir un jefe de la oposición. Y con eso no necesariamente está garantizado ganar el 24. Habla de garantizar el cambio político, pero pareciera que hay factores, incluso dentro de la oposición, que no quieren el cambio político, porque pareciera que generaron un modelo de negocio y empujan a mantener el establishment. Sí, y que la lucha es cambiar el status quo, sea de donde sea, hay que mover esto. Los venezolanos necesitamos vivir distinto, necesitamos vivir mejor, y eso pasa por cambiar al gobierno de Maduro. No podemos desaprovechar la oportunidad que hoy tenemos y hacer las cosas bien, construir un gran movimiento que nos garantice que la mayoría de los venezolanos ese cambio que quiere lo pueda plasmar en la elección del 24.